Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 47, al cual hemos puesto por nombre la profecía de las 70 semanas y de los 2300 años del libro de Daniel. Recordemos que estamos estudiando la doctrina del santuario y que Dios indicó a su pueblo que debían construir un santuario y debían celebrar anualmente 7 fiestas en torno a ese santuario terrenal. Estas fiestas tenían el principal propósito de recordarles al pueblo su historia desde que fueron liberados de la esclavitud en Egipto y también de mostrarles sucesos importantes que vendrían en el futuro del pueblo de Dios. Hemos venido estudiando cómo cada una de esas fiestas vienen cumpliéndose a través de Jesucristo, a través de su ministerio para la redención del mundo. Cada parte del santuario terrenal es una fase del ministerio de Cristo y cada fiesta que se celebraba era un evento que debía cumplirse en Cristo Jesús. Ahora nos hemos estacionado estudiando las 3 últimas fiestas de esas 7 fiestas que Dios indicó celebrar. Estas 3 últimas se celebraban en el otoño de cada año. Y estamos obteniendo toda la información para ver cómo se cumplen la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las últimas 3 fiestas que Dios mandó que se debían celebrar. Y como eran las últimas 3 fiestas, por esa razón hemos entendido que nos muestran los últimos eventos en el ministerio de Cristo en favor de la redención del mundo. Cuando al Mesías Jesucristo le preguntaron cómo y cuándo serían los eventos del fin, Jesús mandó a estudiar el libro de Daniel y eso es lo que estamos haciendo. Y el profeta Daniel nos da una pista y nos muestra una visión que tuvo y que es necesario que descifremos usando la misma Biblia para comprender acerca de los eventos del tiempo del fin. En Daniel 8, el profeta nos cuenta que tuvo una visión y que un ángel llamado Gabriel vino a descifrarle la visión. Pero lo referente a Daniel 8:14 quedó pendiente y al llegar al capítulo 9 del libro de Daniel, notamos que allí está la explicación de Daniel 8:14 y es eso lo que hoy vamos a seguir estudiando. En Daniel 8:14 se menciona la purificación de un santuario y el tiempo que debe transcurrir hasta que se realice esa purificación. Para iniciar, leamos este versículo y dice, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya en el video anterior desciframos la primera parte de la explicación del ángel Gabriel a Daniel respecto a esta parte de la visión. Así que leamos esa explicación en Daniel 9, a partir del versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No olvidemos que para descifrar una profecía de largo alcance estamos aplicando el principio de día por año. Ya en los capítulos anteriores hemos explicado ese principio de día por año. Así que 70 semanas es igual a 490 años. Esas 70 semanas que el ángel está mencionando, el mismo ángel Gabriel las divide en 3 partes desiguales. Primero menciona 7, luego 62 y luego 1, y son un total de 70 semanas. Vamos a verlo y vamos a analizarlo. Dice el versículo 25 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Hasta aquí el ángel Gabriel nos está diciendo que 70 semanas están tomadas o están determinadas o están cortadas de los 2300 años de Daniel 8:14. Bien, luego dice que esas 70 semanas se deberán a empezar a contar desde la orden de reconstruir Jerusalén. Ya en el video anterior notamos que a pesar de que hubo 3 decretos o 3 órdenes para reconstruir Jerusalén, fue el decreto último, el del año 457, dictado por el rey Artajerjes, al que se está refiriendo el ángel Gabriel. Y también aclaramos que a pesar de que 2 veces Artajerjes dictaminó la reconstrucción tanto en el año 457 y el 444,
El edicto en sí se hizo en el año 457 y por un tiempo las obras se suspendieron debido al carácter temperamental y cambiante del rey. Además, debido a los problemas políticos que hubo entre la región donde estaba Jerusalén y el imperio. Vimos que con la intervención de Nehemías, escritor bíblico y copero del rey, los trabajos se retomaron en el año 444 y eso confunde a ciertos investigadores bíblicos, pero el edicto se dictó en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Así que nuestro conteo para ver hasta dónde nos lleva esta profecía va a empezar en el año 457 a.C. Así tenemos ya marcado ahora el inicio. Continuando con la explicación del ángel Gabriel, nos dice en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, desde el año 457, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En virtud de que la semana tiene 7 días, 7 semanas son igual a 49 días. Aplicando el principio de día por año, realmente son 49 años. Tomando en cuenta que el conteo de los años antes de Cristo se hace en cuenta regresiva, 7 semanas o 49 años, contándose a partir del año 457 a.C., nos lleva al año 408 a.C. El ángel menciona el primer periodo de tiempo que es de 7 semanas, o sea 49 años. La historia bíblica y la historia universal nos señalan que la reconstrucción de Jerusalén y la construcción del segundo templo se desarrolló por 49 años. El ángel dice que la reconstrucción se hizo en tiempos angustiosos. La historia bíblica y la historia universal nos narra que fueron 49 años difíciles para reconstruir Jerusalén debido a la oposición de los pueblos del derredor de Jerusalén. Conforme emitieron los edictos para reconstruir a Jerusalén, en medio de gran entusiasmo público y regocijo, se sentaron los cimientos de la ciudad y del segundo templo. Un gran interés se sintió en este gran movimiento, aunque fue visto con sentimientos mezclados por los espectadores de la región. Los samaritanos, habitantes de la capital de lo que había sido Israel, hicieron propuestas de cooperación en la obra cuando se inició. Sin embargo, los ancianos judíos declinaron toda esa cooperación, no la aceptaron, creyendo que los judíos debían reconstruir el templo sin ayuda de nadie. Inmediatamente se difundieron informes malos sobre los judíos en la región, lo que hizo que el ambiente de la reconstrucción se hiciera tenso y problemático. El libro de Esdras, en el capítulo 4, nos dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, vinieron a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, también nosotros, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Los jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es lo que nos dice el libro de Esdras. Además, Esdras dice, también en días de Artajerjes escribieron diciéndole mentiras y acusándolos falsamente. Los que están haciendo esa carta y esas acusaciones son los samaritanos y la gente que vivía alrededor de Jerusalén cuando ellos vieron que los muros y la ciudad se estaba reconstruyendo. Y ahora, cuando el rey Artajerjes está gobernando, nuevamente hacen una carta para hablar en contra de los judíos hacia el rey Artajerjes y hacerle ver que no era correcto que el rey diera permiso de la reconstrucción. Vamos a ver cómo lo narra Esdras en el capítulo 4 a partir del versículo 7. Dice, también en días de Artajerjes escribieron diciéndoles mentiras y acusándolos falsamente. Le dijeron al rey, tus siervos del otro lado del río te saludan. O sea, los samaritanos estaban saludando al rey. Y le dicen, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos.
Fíjate que no pagarán tributo, ni impuestos, ni rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Hacemos saber esto al rey, que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey Artajerjes le respondió que suspendieran la obra, y los samaritanos fueron y forzaron a los judíos con violencia. Dice así en la respuesta del rey: dad orden, les está diciendo a los samaritanos, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto que yo les estoy ordenando, le dice Artajerjes a los samaritanos. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída ante los samaritanos fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Así fue durante todo el tiempo de la reconstrucción de toda Jerusalén. De modo que el ángel Gabriel, cuando nos está diciendo en el capítulo 9 de Daniel que la reconstrucción iba a ser en días angustiosos, en tiempos angustiosos, no se equivocó. Dijo que durante 7 semanas, o sea 49 años, se reconstruiría Jerusalén en tiempos angustiosos. El diagrama que vamos a ver enseguida nos muestra que hasta aquí tenemos un periodo de tiempo que inicia en el año 457 a.C. y llega al 408 a.C., 49 años de reconstrucción de Jerusalén. Sigamos leyendo Daniel 9:25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego dice: y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de esas 7 semanas, el ángel Gabriel menciona otro periodo de tiempo, 62 semanas, que igual multiplicándolas por 7 días que tiene cada semana, nos da el resultado de 434 días. Y aplicando el principio de día por año serían entonces 434 años. Y al sumarlos en la gráfica que venimos haciendo, nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. Es muy importante no pasar por alto que el conteo de los años antes de Cristo vienen en cuenta regresiva. Así que cuando llegamos al año 1 y volver a empezar el conteo después de Cristo, debe haber un año 0. Chequen el ejemplo: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, etc. Esa es la razón para entender por qué el resultado de la operación matemática que hacemos al restar 457 menos 49 igual a 408 menos 434 igual a 26, no se toma el año 26, sino el año 27. No podemos tomar el año 26 porque hay un año entre el año 0 y el año 1 de la era actual. No se toma el año 26, sino el 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido o elegido. El equivalente griego es la palabra Christos, en español, Cristo. Por lo tanto, cuando estamos leyendo estas palabras nos estamos refiriendo a Cristo Jesús. La historia bíblica y todas las investigaciones de los eruditos y la historia universal incluso coinciden en que el bautismo de Jesús fue en el año 27. Es el año que nos está dando como resultado de la operación matemática que hemos hecho. Vemos que han pasado 49 más 434 igual a 483 años. Y entonces debería ser ungido el santo de los santos, dice el ángel Gabriel, al que también en la Biblia se le llama el Mesías, príncipe. Fue ungido en el año 27. Cristo Jesús fue ungido en el año 27. Cristo es ungido cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En el libro de Hechos nos afirma que con el bautismo se ungió a Jesús para su ministerio aquí en la tierra, porque a partir de su bautismo iniciaron sus 3 años y medio de ministerio en esta tierra. Leamos cómo dice el libro de Hechos. En el capítulo 10, versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es muy importante señalar también que no se debe confundir el año en que se bautiza Jesús y la edad que él tenía.
Dice Lucas en el capítulo 3, en el versículo 23, que Jesús tenía 30 años de edad cuando él fue bautizado. Bien, hasta aquí llevamos computadas 7 semanas, que son 49 años, más 62 semanas, o 434 años, que suman 483 años, y que nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. Ahora tenemos que contabilizar la última semana que está mencionando el ángel Gabriel en Daniel 9, para completar las 70 semanas, o los 490 años. Veamos cómo lo describe la Biblia en Daniel 9, y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nos está diciendo el ángel Gabriel que después de ese segundo periodo de tiempo, que es de 62 semanas, 434 años, después de que fue bautizado Jesús, faltaba un periodo de tiempo más, una semana o 7 años por computar. Ya vamos a ver qué sucede durante esos 7 años faltantes. Solo entendemos que se le quitará la vida al Mesías. Leamos el versículo que nos falta, y dice, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Dice el ángel Gabriel que en la última semana, o lo que es lo mismo en los últimos 7 años, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, se le quitará la vida al Mesías. Veamos entonces cómo sigue la gráfica de acuerdo a lo que hasta aquí nos va narrando la Biblia. Las 62 semanas nos hicieron llegar al año 27, año en que Jesús es bautizado. Ahora, si a partir de allí contamos 7 años, que es lo que corresponde al último periodo de tiempo de una semana, entonces llegamos al año 34. Pero ¿qué es lo que sucede a la mitad de esa última semana? La semana tiene 7 días. Y aplicando el principio de día por año, serían 7 años, empezando en el año 27. Esos 7 años nos llevan al año 34. Por lo tanto, la mitad nos lleva al año 31, porque son 3 años y medio. 27, 28, 29, 30, y la otra mitad ya es en el 31. ¿Qué fue lo que pasó en el año 31 después de Cristo? Dice el versículo 27 de Daniel 9, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después del año 27, o 3 años y medio antes del año 34. Para poder entender esta parte de la cita bíblica es necesario recordar que todo lo que se realizaba en el santuario terrenal, tanto en los ritos diarios como en los ritos anuales, todo apuntaba al Mesías, mejor conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos estudiado que todos los días el pecador tenía que ofrecer en el santuario su holocausto y su ofrenda para el perdón de sus pecados. Ahora vemos que el ángel Gabriel nos está diciendo que en los últimos 7 años de los 490 profetizados y simbólicamente mencionados como 70 semanas, en la última semana, a la mitad de esta, sería quitado el continuo sacrificio y confirmaría el pacto con muchos. ¿Quién? Pues el Cordero, pero no el Cordero que se inmolaba en el santuario, porque ahora aparece la figura real del que quitaría los pecados del mundo. El corderito solo era un símbolo que se sacrificaba en el santuario terrenal. Ahora el ángel Gabriel vemos claramente que nos está hablando de Cristo Jesús. 3 años y medio después de que es bautizado, es sacrificado Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No muere en el altar del sacrificio, en el atrio del santuario terrenal, porque allí moría el símbolo. Allí moría el animalito que simbolizaba a Cristo. Ahora la tierra, el planeta, juega el papel del atrio de un santuario mayor, del santuario que está en el cielo y que Dios se lo mostró a Moisés para que hiciera una réplica aquí en la tierra, de acuerdo a lo que está escrito en Éxodo 25:40, cuando le dijo Dios a Moisés: mira y haz un santuario terrenal conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese santuario también lo vio Juan y lo escribió en Apocalipsis diciendo, Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo.
ese santuario celestial, la tierra estaba jugando el papel del atrio, porque es aquí en la tierra donde vino a morir Cristo Jesús. En la última semana de las 70 semanas mencionadas por el ángel Gabriel en Daniel 9, la última semana, que son 7 años realmente y que inician en el año 27, cuando es ungido Jesús, el Mesías príncipe, y 3 años y medio después, es la mitad de esos últimos 7 años de la profecía. Del año 27, 3 años y medio más, nos lleva al año 31, cuando Jesús es sacrificado, cuando muere en la cruz y el velo del templo se rompe en dos, así dice Mateo 27, 51, simbolizando así que ya no debería haber más sacrificios. El ángel Gabriel dice que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio. Cristo murió una vez y para siempre, por cada pecador que lo acepta como su Salvador y se arrepiente de sus pecados. Por lo tanto, ya no debería haber más sacrificios. Y con esto llegamos a las 70 semanas, pero nos queda por definir qué sucede al final de las 70 semanas. Veamos nuevamente la cita bíblica en Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Nos dice el ángel Gabriel que tenía que venir el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre este. Los diccionarios de la lengua española definen la palabra desolador o desolación como la acción y resultado de destruir o arrasar o como un estado de angustia y aflicción. Entonces, cuando la Biblia dice que vendría el desolador, pues se refiere a que tendría que venir alguien que destruiría, que arrasaría, que pondría en angustia y que pondría en aflicción al pueblo del Altísimo. Y es exactamente lo que sucede 3 años y medio después de la muerte de Cristo Jesús, en el año 34 después de Cristo. Por primera vez en la historia del pueblo de Dios, muere el primer hombre que cree en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muere el primer mártir cristiano, muere el diácono Esteban y se convierte en el primer mártir cristiano, narrado así en el libro de Hechos en el capítulo 7, a partir del versículo 54. Vamos a leerlo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió, o sea, murió. Y dice la Biblia que a partir de aquel día se desató una gran persecución contra todo aquel que creía y aceptara a Cristo como su Salvador personal. Pueden corroborarlo en el capítulo 8 del libro de Hechos, desde el versículo 1, el 2, el 3. Tal como lo explicaría el ángel Gabriel, la historia misma nos sirve de fuente para entender que esta profecía es cierta y verdadera. Veamos la gráfica, cómo queda hasta después de terminar de explicar las 70 semanas o 490 años que son cortados o que son tomados de los 2300 años de Daniel 8:14. 70 semanas o 490 años, contados desde el otoño del año 457 a.C., nos llevan al año 34 después de Cristo. Y hasta este punto hemos entendido lo mismo que se le explicó a Daniel, que estaba intrigado por conocer a qué se refería la visión de Daniel 8:14, referente a los 2300 años que tendrían que pasar para purificarse el santuario. Pero a Daniel ya no se le explicó más, solo se le mencionó el bautismo y la muerte de Cristo, y posterior a eso, el inicio del feroz trabajo del desolador, con la muerte de Esteban. Sin embargo, si vemos nuevamente la gráfica, notamos que aún hay mucho tiempo que tendría que pasar posterior al apedreamiento de Esteban. 2300 años, que inician en el año 457. Que nos llevan por la restauración de Jerusalén, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el apedreamiento de Esteban. En el año 34 terminan las 70 semanas o 490 años desde la orden de restauración de Jerusalén, más 1810 años faltantes para complementar los 2300 años.
y estos nos llevan hasta el año 1844 después de Cristo. A este año llega la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. ¿Qué sucedió en 1844? Para complementar los 2300 años, después de los 490 que habían pasado desde la orden de restaurar Jerusalén hasta la muerte de Esteban, aún faltaban por computarse 1810 años. Y con ello llegamos al año 1844. Así que cualquier cosa que signifique la purificación del santuario de la que se le mostró a Daniel en el capítulo 8 y que se le explicó en el capítulo 9, cualquier cosa tuvo que pasar en 1844. ¿Qué sucedió en 1844? ¿A qué se refiere la visión de Daniel cuando dice que al cumplirse los 2300 años se purificaría el santuario? Estas y las preguntas que surjan las iremos aclarando a medida que vayamos avanzando en el estudio de estos seminarios respecto a la doctrina del santuario. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó esta información, te invitamos a que le des manita arriba, a que te suscribas y a que compartas esta información. Así colaboras para que esta información llegue a más hijos de Dios que seguramente estarán como tú y como yo, deseosos de conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.